vamos a charlar un poquito ya volviendo a comunicación, ¿sí? Sí. Bien, me gustaría que me cuenten qué se acuerdan de lo que veníamos viendo de comunicación, cuáles serían para ustedes los temas claves que veníamos viendo, los elementos de la comunicación. Así, hoy focalizamos un poquito más en lo que es comunicación empática, que yo les había enviado un PDF. ¿Recuerdan eso? Sí. Buenísimo. ¿Qué se acuerdan? A ver, me gustaría hacer un repasito. De cómo relacionarnos con el paciente, de que tenemos que tener nuestra presentación, ganarnos la confianza. Perfecto. Sí, ¿se acuerdan que había costado un poquito más el tema de los elementos de la comunicación? Perdón, ya me estoy quedando afónica porque no me anda el micrófono. ¿Se acuerdan de los elementos de la comunicación? ¿Sería el esquema eso? Sí, ahí va, perfecto, el esquema. Sí. Pensemos en un contexto, ¿no? De ya, por ejemplo, trabajando en una clínica, tenemos que, bueno, retransmitirle al paciente, esto que charlábamos la vez pasada, que a veces somos como un poco traductores de lo que dice el médico, ¿no? Que ahí tenemos como 3 emisores: la institución, el médico y el enfermero. Sí. Y el receptor por ahí es uno solo, que es el paciente, y o la familia. ¿Vamos ahí? Sí. Bien, pregunto, ¿cuáles serían los canales a través de los cuales ven que se transmiten, después de haber pasado como pacientes a ustedes, ¿no? Mensajes de comunicación, a ver. Y sería un canal natural porque es por voz la mayoría del tiempo. Verbal. Sí, Verbal. tenemos que dar una noticia o hablar de algún tema, sería un canal verbal. Si ustedes cuando ingresan a la sala de repente se encuentran, ¿no?, como con un protocolo y un reporte. Oral, profe. Sí. Y ahí le podemos sumar otro, que es esto que encontramos, ¿no?, sobre el reporte de cada paciente. Escrito. Claro, escrito puede ser por imágenes. Exacto. Depende también del paciente, porque si no puede hablar, o sea, nos podemos comunicar a través de gestos también. Claro, señas. También pasa eso, que hay que acomodar el canal al receptor para que pueda generarse, ¿no?, lo que es la comunicación, ¿sí? Claro, profe, Sí, te suena. y lo que usted plantea en una situación así, entonces, los receptores son varios. El tema es que el destinatario es uno solo. A ver, es así. El destinatario principal es nuestro paciente. Claro. Son receptores porque, salvo que no tenga familia, puede haber todo un grupo familiar detrás, ¿no?, escuchando e interpretando y, bueno, haciendo lo que va pudiendo con esa información que a veces uno tiene que traducir. Y el tema del código, a ver, ¿cómo lo vemos en cuanto a lo que sería el tecnicismo y el bajarlo a tierra hacia nuestros receptores destinatarios? ¿Un ejemplo de código se les ocurre? Y bueno, el ¿Código no idioma. sería el idioma? Claro, exactamente, sería como el formato de símbolos y signos que se utilizan, ¿no?, para la transmisión del mensaje. Y profe, ahí entraría también el lenguaje de señas. Totalmente. Claro. Y después, a lo mejor otro código es justamente el lenguaje médico, con terminología médica, y después el lenguaje más coloquial, por decirlo de alguna forma. Exactamente. Ahí lo que pasa mucho en salud se suele llamar en comunicación que se produce como un desfasaje de códigos. Viene el médico y habla con tecnicismo. Todo lo que se llama jerga, ¿no? Eso es parte del código. ¿Y qué pasa? El paciente, ¿qué pasa con el receptor? Que probablemente no entienda nada si el médico le habla. Y vieron qué pasa que el emisor repite 20 veces lo mismo a veces, pero con el mismo código. Si yo repito 20 veces lo mismo, pero no acomodo mi código para que lo entienda el paciente, es muy difícil la comunicación también, ¿sí? Y nunca lo va a entender.
Exactamente, esto de hablar, ¿no? Con valores, palabras demasiado técnicas, y muchas veces el enfermero oficia ahí en el medio, como tratando de traducir el código. ¿Qué me quiso decir? ¿Qué me quiso decir, ¿no? ¿Cuál era la intención del médico? ¿Qué quiso explicarme? Entonces, es como muy difícil sostener un proceso comunicativo eficaz si el código es dificilísimo. Nos pasó a todos al principio cuando, ¿se acuerdan del trabajo práctico que yo les mandé, que costó un poco? Entender esto de comunicaciones a la coronavirus. Sí, sí. Bien. Hola. Vieron que al principio no entendíamos nada, nos tuvimos que ir acostumbrando, un montón de palabras nuevas, hasta que nuestro sistema simbólico lo fue comprendiendo y asimilando eso. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, Sí. profe. Bien, entonces es muy importante palabras. Después también es muy importante el lenguaje corporal que yo uso, ¿no? Con los pacientes, el tono de voz, ¿no? Cómo me presento también para hablar. Y ahí ya empezamos a hablar en el terreno de lo que sería la comunicación empática. ¿Se acuerdan que les había mandado un Un textito? PDF. Sí, Sí, sí. sí, sí. Bien. ¿Y qué elementos encontramos así clave en la comunicación empática? Que hay que aprender a ponerse en el lugar, en este caso, del paciente, saber entenderlo, saber la situación en la que está atravesando. Ujú. Ahí sumamos, ¿no? Cosas de sujeto de atención, tal cual. Ah, miren esto, esperen que les quiero... Ay, 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 cómo me cuesta esta parte. A ver, acá, ¿ven ahí? Esto Sí, de profe. la Sí, escucha, sí. ¿se ve bien? Sí, sí. Esto del contacto visual, los gestos, hacer preguntas. Esto que les decía antes, no me sirve de nada repetir 20 veces, ¿no? 20 veces lo mismo que dijo el médico si el paciente no me entiende. A veces pasa eso, Claro. el tema del código. Los gestos, las preguntas, parafrasear, evitar las interrupciones. Esto es re importante porque evita los ruidos en las comunicaciones. A veces hay que armarse de paciencia y empatía para evitar ruidos en la comunicación, ¿sí? Esto de que, bueno, está hablando el paciente o está bombardeándome a preguntas, pero tengo que esperar, tengo que hacer un momento de esperar y escuchar, ¿sí? Hay gente, chicos, van a ver, cuando empiezan a trabajar ya de lleno, cómo el paciente se empieza a calmar con el solo hecho de sentirse escuchado, no esto de que estamos, ¿vieron? Así. Ah, claro, sí, claro, sí, no lo miran. ¿Qué sensación les da esto? Si yo estoy claro, sí. De desinterés, principalmente. Visualmente, exactamente. Visualmente genera, ¿no? Como una cuestión de desinterés, y eso es un ruido en la comunicación, ¿sí? Esto de hablar en tecnicismo 2 minutos, no conceder un tiempo para que la persona procese lo que le estoy diciendo ahí, bueno, sí, claro, el diagnóstico es negativo, y te vas, ¡pum! Entonces, piensen en esa frase, el diagnóstico es negativo. Me pasó analizando un caso una vez, que la persona no entendía si negativo significaba que estaba todo mal o que era negativo porque había sido un análisis clínico que dio negativo algo y estaba sano. Fíjense como una palabra, esto, ¿no? El resultado es negativo. Bueno, ¿qué significa negativo en ese contexto comunicacional? Claro. Es una incertidumbre enorme le dejaron. Tremendo, porque no terminaba de entender. ¿Significa que estoy enfermo o que no? No, que capaz que tenés algunos valores, pero no entendía. Ahí va Algunos valores no. eso, el tema de los valores, ¿no? Y esto de que la persona le contesta con lo mismo. También pasa a veces con, donde uno va a hacerse análisis, el paciente va a hacerse análisis o estudios, donde el técnico habla al revés, por demás. Fíjense ahí cómo también se quiebra la empatía. ¿Les ha pasado alguna vez de que les den información extra que ustedes no necesitaban saber hasta que la tuviera el médico en sus manos, la información?
Sí, o algún gesto. Sí. Ahí está, ¿no? Pasando Cuando, claro, a mí me pasó. y un gesto no va, una cara que no va, una palabra que no va. ¿Y qué se genera en el paciente? Ansiedad. Iniciativa, Absolutamente. Ansiedad. claro. ¿Sí? Por eso hablábamos esto, de la predisposición física y mental para prestar atención. Hay otro tema, esperen que vuelvo a lo nuestro, que tiene que ver con la escucha, que se llama percepción social, y es cómo el trabajador de la salud, al no conocer al paciente, decodifica enseguida cuestiones, ¿sí? A partir de lo que ve y de lo que cree que está leyendo del paciente. Y en base a eso se comunica. ¿Qué implica la percepción social? A ver, ¿qué les parece? Ver el comportamiento. Exactamente, tiene que ver con, pasa mucho en las guardias, ¿no? Con el prejuicio. Claro. Estaba a punto de decir eso. Hoy te gané, Lía. Bien ahí. Sí, tiene que ver con el prejuicio, ¿no? De creer que la persona es tanto o tal cosa y a partir de ahí hablarle de determinada manera, ¿sí? Es como ¿Cómo se dirige hacia el enfermero o hacia el médico también? ¿Con qué léxico, digamos? a uno también pasa, sí, la percepción social nos puede dar datos erróneos, ¿no? Es como la gente, para traducirlo en términos comunicacionales, la gente que le habla a los niños, ¿sí? Que el chico se queda como a veces así. Tiene que ver con lo mismo. Es como que entra una persona en una guardia y yo empiezo a ver, mami, no, chicos, mami no. No. No podemos inferir cuestiones si no conocemos al paciente y en base a ese prejuicio hablarle de determinada manera. ¿Se entiende eso? Ujú. Y Sí. de parte del paciente hacia el médico, hacia el enfermero también pasa lo mismo. Todo eso genera ruido en la comunicación y tiene que ver con que está costando lo que es la escucha activa y la empatía. Hay otra cuestión, hay un elemento clave en el proceso que tiene que ver con el feedback. ¿Se acuerdan que lo vimos? ¿Cómo dijo la palabra? A ver, feedback. Ah. Tiene que ver El con ida y vuelta. el ida y vuelta, exactamente. Claro, retroalimentación. La retroalimentación. Para que exista una comunicación real, porque si no es transmitir información, que lo vamos a ver después del examen eso, ojo, tranqui. Pero quiero que entendamos desde la comunicación. Para que exista un proceso real, ¿sí? Después veremos si es efectivo o no. Pero hay un feedback del lado de los receptores, es decir, una respuesta que yo espero como emisor que me dé. Puede ser una conducta, o que me diga sí, comprendo, o a veces pasa al revés, supónganse. Se da una comunicación sobre la cuarentena, la pandemia, y la gente va y hace otra cosa, el que sale sin el barbijo a la calle. ¿Eso les parece que es un feedback? No. 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 Hacer todo lo contrario a lo que me dijeron, ¿no es un feedback? Sí. Puede ser, Sí, sí. es un ida y vuelta. Pero Es un dato, porque significa que el receptor o no entendió, o no O pudo, hace lo que quiere. o no quiere, exactamente. Es como una forma de decir, mirá lo que hago con lo que me acabas de transmitir. Punto. Como que estás hablando solo. ¿Eh? Como que estás hablando solo. Exactamente, sí. Es re importante tener en cuenta eso, porque aunque la persona no haga nada, o no responda cuando yo necesito que responda, o haga todo lo contrario, eso es un feedback ya. Eso es un feedback. Feedback negativo. Pero me está dando un dato muy fuerte de que o no se entendió o que se está oponiendo a lo que o que no le importa. o que no le importa nada. Totalmente.
tal cual. Eso hay que aprender a leerlo también, ¿no? Porque significa que hay algún problema o en la intención, o en cómo estoy comunicando, o en el medio que estoy usando, o algún problema de entendimiento o de decodificación de parte de quien recibe la comunicación. ¿Se va entendiendo esto? Sí. Sí. Esto que hablábamos en sujeto de atención, si la persona tiene un problema en la corteza y yo le hablo y va y hace otra cosa, ¿me puedo enojar si estoy ante un gerente con una enfermedad neurodegenerativa? No, 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 no. No, porque no entiende, literal, no es que lo hace a propósito. ¿Sí? Ahora, quiero marcar esta diferencia. En las comunicaciones institucionales, me gustaría que me cuenten ustedes qué ven, los que ya están trabajando, por ejemplo, en alguna institución, ¿cómo se baja este tipo de comunicaciones? ¿Cómo las suelen recibir? ¿Mail, folletos, carteles en los hospitales? ¿Cómo lo ven? Yo he visto por mail Claro. que los superiores se informan con los médicos, con los enfermeros, por mail. Bien. Y después ellos bajan, hacen carteles, Sí. eso he visto. O sea que hay más de un canal, tratan de agotar instancias. Sí, sí. Sí. Bien, ¿alguien más que quiera contar? Sí, ¿alguien que quiera contar? Veo como que... También No. hay promociones también en los sistemas de audio y TV, Ajá, también hay promociones. ¿cómo sería eso? Las promociones por audio y TV, las propagandas. Ah, está bien. Pero yo digo ya en el rubro salud, a nivel institucional, ¿no? Cuando no conocemos al emisor, sino que es una clínica, ¿no? O un hospital. ¿Cómo reciben los Por el report, Claro. por el report. Mayormente Primero por escrito. mail, primero los superiores lo hacen por mail generalmente. Ajá, Se lo envían a los médicos y los médicos comunican esto con los enfermeros y a su vez se hacen papeles, láminas. O mismo la supervisora del Y piso. después recién Cada se sector. registran las cosas. claro. Cuando También ya está- está marketing. También cada clínica tiene marketing que se dedica a informar sobre algún caso que haya Sí, o poner alguna, por ejemplo, en la clínica donde yo estoy trabajando, con este tema hicieron carteles por el tema del lavado de manos, el alcohol en gel. marketing se llama. Sí, marketing. Y después está la supervisora de enfermería que se encarga de avisar por cualquier cosa que haya modificaciones a los enfermeros, y el médico de residente, que es el jefe, a los residentes, y así. Es un grupo o sea, son varios que cuando hacen las reuniones o sea, salen todo lo que va a pasar o lo que van a hacer y lo van informando a través del email a cada enfermero por email. ¿y se entiende? O sea, ¿entienden que se agotan los canales, que se usan Sí. todos los canales posibles? Sí. Y por ejemplo, como receptores nosotros, ¿no? Prendemos la tele, escuchamos una cadena nacional o un noticiero. A nivel de lo que es la pandemia, ¿sienten que se están utilizando canales y códigos correctos? ¿O que faltaría algo? ¿O hay algún ruido que encuentren en la comunicación? No, o Es sea, mucha tratan de información. concientizar todo el tiempo. Sí. Yo creo que, no sé si contaría como un ruido, pero la mala información Sí, las fake algunos news. medios, de algunos medios dan. Ahí hay un tema en la comunicación a nivel hasta poblacional, ¿no? La cantidad de información falsa. Al principio hubo mucho por WhatsApp. Sí, la cantidad de información Y falsa. Eso, satura los canales. yo creo también, perdón, yo creo también de que entra un poco en juego también lo que es la cultura de este país, porque los medios, Contexto, perdón, un claro, porque contexto los medios cultural.
Son muy amarillistas, son muy sensacionalistas, esa es la palabra. Eso es lo que también genera ruido, porque intensifican o amplifican algo que no es tan así también. Ahí va, perfecto. Ahí está el contexto. Sí. Y algo también eso de ampliar, eso que decían, de dar información y mucho más información no siendo necesaria, porque hacen que cunda el pánico justamente. Claro, generan el miedo. El feedback que se genera es una paranoia, ¿sí? Y eso se llama infodemia, que estamos viviendo hoy en día. ¿Sí? Es una así le dicen ahora. Es decir, no sabemos si la intención comunicativa es generar caos, pero lo termina generando. ¿Se entiende eso? Sí, quieran o no, sí. Lo que yo veo en estas noticias falsas o informaciones que bajan línea, que no es la correcta o que no es científica, es una absoluta falta de empatía para con la población. Entonces, ahí yo dudo de cuál es la intención comunicativa de un medio que te está mostrando todo el tiempo imágenes apocalípticas, por ejemplo. ¿También las tendencias? Sí. ¿Profe? Sí. Claro, porque la empatía y las habilidades sociales, o sea, van de la mano. Exactamente. Sí, sí. En esta pandemia puntualmente, ahora los dejo hablar a los que estaban levantando la mano. En esta pandemia puntualmente, la intención comunicativa que vendría de arriba hacia abajo, ¿sí? Porque es a nivel poblacional, es lo mismo que les decía yo en los hospitales y clínicas, la intención es generar conciencia, prevención primaria, para no tener que llegar a la intervención. ¿Vamos? Ahí. En el medio hay de todo, pero ahí hay un tema clave en la intención comunicativa. Por eso digo, no sé cuál es la intención comunicativa de la gente que desparrama de arriba para abajo, no sabemos de dónde, noticias falsas, por ejemplo. Bien, sí. Profe, una observación. ¿Quién habla? Cuando usted dice, Juana. Juana. ¿Qué tal? Profe, con el tema eso de que están hablando de las campañas de este virus que está. Bueno, hace poco el gobernador Kicillof hizo una entrevista. Vení. Y él tenía que haber ido con barbijo en un hospital. Voy a silenciar a los demás, menos a Juana, porque escucho. Ahí, dale, Juana. Bueno, la observación a que voy era de arriba para abajo. Bueno, él siendo un político, estaba en un hospital que tenía que haber estado con barbijo y guantes en esa situación, y estaban todos los médicos y enfermeros, y nadie le dijo a él que se pusiera el barbijo. O sea, él estaba transmitiendo la información para que la gente se quede en su casa, tomando todas las precauciones, pero él mismo no le estabas transmitiendo a las personas, lo estaban viendo muchas personas. Es que ahí está el problema con esto del lenguaje no verbal. Sí. Que yo veo también en los noticieros a los periodistas estar así, pegaditos, hablando, ¿no? Y uno dice, pero ¿y la distancia social entonces? Entonces eso también genera ruido en el que lo ve. Aunque la intención sea la mejor, pero, ¿qué pasa? Una persona ve eso y por ahí piensa, entonces no es para tanto. Y eso es lo peligroso, que institucionalmente hay que cuidar, entiendo yo. ¿Se dan cuenta? Sí. Claro. Sí, tal cual. Esto Es que te da que pensar aparte también, porque si él está haciendo una campaña y después como que a la demás gente se los aísla y supuestamente pensaron que iba a tener el principio del virus, y él no tomaron las medidas pertinentes para él, para toda la gente que lo acompañaba también. También, claro. Sí. Esto que pasa también con los, bueno, a ver, vamos de nuevo, lenguaje gestual. Los micrófonos tapados. Ahora estoy empezando a ver en los noticieros los micrófonos tapados, ¿sí? Con las bolsas y periodistas con barbijo. Yo hasta hace unos días no lo veía. Entonces ahí también se genera ruido, confusión.
¿sí? Bueno, lo que pasó con los jubilados, ni hablar, lo dejamos aparte. Un desastre. Muchas falencias a nivel comunicacional ahí, ¿sí? El caos que se terminó generando de repente, ¿no? Andrea, que quería hablar. Vamos, que nos quedan pocos minutos, pero sí. Espera. Vamos sobre la marcha. No te escuché nada porque yo los había silenciado porque había ruido. De vuelta, tesoro, porfi. Que creo que con este tema de la pandemia estamos sobre la marcha. Ahí va. Yo, por ejemplo, no creo que el gobernador Kicillof haya quizás dado un mal mensaje. Creo que fue un descuido. Por eso después él se hizo el test y le dio negativo. Ahí está. Para dejar tranquila. Es que es un tema de que se está sobre la marcha trabajando. Y claro. La intención no fue generar caos como en una noticia falsa, pero hubo un descuido donde podría haberse contagiado él también. Y generan confusión esas cuestiones para el que lo ve, porque si uno escucha una cosa y ve otra, ¿vieron cuando les decimos, los chicos aprenden más de lo que uno hace que de lo que uno les dice? ¿Sí? Ahí están los canales, el lenguaje verbal y el lenguaje corporal, ¿no? Esto de decir, si yo estoy diciendo una cosa, como, bueno, pasó también con otra persona, autoridad de la ciudad, que se había estornudó, tosió, se tocó mientras estaba la otra persona hablando. Claro. Y estaban diciendo, hay que estornudar. Sí, yo me acuerdo. Se generaron confusiones, ¿no? Yo creo que hay algo muy visible, que cada vez la sociedad está usando cada vez más barbijos. Pero también... Que comenzaron a usar desde que se hizo obligatorio. Ahí va. Al principio de la pandemia no fue tan así. Pero al principio de la pandemia, porque habían dicho, incluso en los medios, de que no era necesario que las personas sanas lo usemos. Ahora están diciendo que sí y se hizo obligatorio. Otro dato ruidoso, como estamos trabajando sobre la marcha, fue tremendo como la intención comunicacional era una y decían no es necesario, y de repente nos dijeron es obligatorio, ¿no? Fíjense cómo todo esto va generando ruidos, que es lo que siento que, y lo están haciendo bien, esto es una opinión personal, en casi todas las instancias están tratando de disminuir la cantidad de ruidos, y ahí es donde, ¿no?, se ve cómo se van aunando esfuerzos. Es lo mismo, chicos, que trabajando en una institución con los internos, de repente. Es lo mismo. Ustedes fíjense que las instituciones de salud, al principio, atendían todas las patologías, y ahora solamente COVID, todo COVID. Entonces, significa que estamos sobre la marcha. Y a veces pienso que con el tema de los medios de comunicación, tenemos que darle entidad a las fuentes confiables. Ahí está el tema. También nosotros, como profesionales de la salud, ¿sí?, corramos esto que les decía, la percepción social, corramos el prejuicio. ¿A quién voy a prestar atención? Yo, que tengo un mínimo de formación que me permite discernir y decodificar. Bueno, a un médico acreditado, a un emergentólogo, a un infectólogo, a alguien de renombre, ¿sí? Entonces, también está en el receptor que tiene los recursos como para poder hacerlo, diferenciar lo que es comunicación e información real de la que no. ¿Sí? La cosa es que no todo el mundo tiene esos recursos como para poder discernir. Y ahí es donde eso se llama decodificar el mensaje. Decodificar el mensaje, que lo vamos a ir viendo después del examen, esto de, bueno, ¿esta información es real o no? ¿Cómo me puedo dar cuenta? ¿Hay una fuente real? Sí. ¿Hay un marco legal? ¿Está acreditado el emisor para hablar de lo que está hablando? ¿Sí? ¿Por qué medio lo está haciendo? Y no es por criticar, pero no es lo mismo. Y ahí entra mi prejuicio, ¿sí? Pero lo digo, yo no le voy a dar la misma entidad a una persona que está hablando en crónica, porque me puse a hacer zapping por todos los medios de comunicación para ver la información que manejan,
y en Crónica estaban haciendo chistes con el tema, y yo pensé que era algo que estaba pasando de verdad. No, es un desastre, Crónica. Pero el problema es que hay gente que por ahí ve eso, Sí, lo cree. Claro. Yo decía, ¿de qué están hablando? Y estaban haciendo un chiste, ¿no? Ahora, me impactó tan mal que, fíjense que me bloqueé y no me puedo acordar de cuál era el tema, pero era un chiste. Y fue como, bueno, y es un medio acreditado, chicos, que lo ve cualquier cantidad de gente. Entonces es como peligroso. Sí, de hecho en su página de Facebook son muy famosos, no por cómo informan, sino por los hashtags que le ponen a las noticias, que causan gracia. Y ha habido veces que una noticia es seria y le ponen un chiste. Sí. Y hasta incluso con el coronavirus han posteado una noticia falsa y uno le comentó, por ley, y le escribió la ley, ¿cuál era? Por ley, ustedes son un medio acreditado, no pueden hacer eso. Exactamente. Y Crónica fue y borró el post, pero es una vergüenza. Pero ya había llegado, chicos. Ya había llegado, exacto. Ahí está el problema. Tiene feedback, el que lo toma y actúa en consecuencia. Ese es un feedback ya. Otra cosa del feedback es cuando nos pasa a nosotros escribir un mensajito y esto de clavar el visto. Es un feedback también. ¿No? El silencio total, ¿no? Como la nada misma. Bueno, la no respuesta es una respuesta también. Eso ténganlo en cuenta siempre. La no respuesta es una respuesta. Aunque yo esté esperando como emisora algo del otro lado. ¿Se va entendiendo eso? Sí. Bien, entonces, esperen que voy cerrando acá.